¿Qué es la superación y por qué nos superamos? ¿Cuáles son las actitudes vitales para la superación personal? Estos serán los temas que trataremos en los siguientes minutos y lo haremos con Juliana Manrique, economista, coach. Bienvenida. Muchísimas gracias, Isabel, por tu invitación y sobre todo porque yo también aprendo mucho de ti. Cuando haces las preguntas me ayudas a reflexionar y a pensar sobre lo que yo pienso. Eso es para mí positivo. Pues vamos a intentar en los siguientes minutos hacer estas reflexiones sobre algo que yo creo que nos interesa a todos. Porque cuando hablamos de por qué nos superamos, es más, hasta el propio concepto de superación personal, quizá deberíamos empezar por ahí. Cuando hablamos de superación personal, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque supongo que se podrá ver desde distintos prismas. Cuando hablamos de superación personal, en principio estamos hablando de un crecimiento personal también. Estamos hablando de un desarrollo personal que a la vez influye también en lo profesional e influye también en todos nuestros comportamientos en los diferentes contextos en los que nos movemos. Ese desarrollo o esa superación tenemos a lo largo del día, diariamente tenemos una serie de obstáculos, podríamos decir, de piedrecitas, de contratiempos, que depende cómo los afrontemos, pues constituye realmente un entrenamiento también, por si acaso en la vida llega un momento en el que nos pasan cosas un poquitito más grandes, podríamos decir. Hay gente que la superación le viene concretamente cuando está pasando momentos muy difíciles. Cuando estás pasando momentos difíciles, de fracaso incluso, esas mismas personas reaccionan superándose y reaccionan de una forma que se crecen ellas mismas. Aprenden de esos fracasos, aprenden de esas dificultades y, hombre, no es todo instantáneamente. No te pasa algo y de pronto el resultado es que empiezas a cambiar. Si no te pasa algo, lógicamente hay que esperar un proceso. Hay que esperar un tiempo de asimilación, incluso te puedes hundir en la miseria. Estoy hablando de cuando pasan cosas gordas, ¿no? En la vida, un accidente, cualquier tema o un fracaso gordo, una contrariedad. Y luego ya sí que puedes elegir dos caminos. Uno, el quedarte bloqueada y considerarte víctima de por qué me ha pasado a mí esto, de que mira qué desgracia tengo, o bien empezar el camino de la superación personal, que es el del crecimiento. Este sería un camino que no todo el mundo toma. Y aquí me gustaría hacer una reflexión. De alguna manera, nacemos con una capacidad mayor unos que otros para poder crecer, para poder superar los obstáculos, para poder vivir el hoy, porque desde niños muchas veces los caracteres parece que tienen ciertas características, valga la redundancia, en el sentido de niños que se preocupan mucho más por las cosas, otros que parece que van a afrontar todo con mucha mayor facilidad, y esto se puede reflejar luego también en el adulto. Por supuesto, Isabel, creo que nacemos con unos talentos, todo el mundo, y con unas actitudes y con unas formas de reaccionar ante las cosas de forma diferente. Pero eso no impide que luego hay que trabajarlo, porque una persona puede tener una tendencia a ser muy resolutiva y a buscar siempre soluciones a los problemas, pero como eso no lo trabaje, se puede quedar totalmente anquilosado y es como si no tuviera nada. En cambio, otra persona que quizá no nace con esa actitud, pero en un momento determinado, intelectualmente o de otra forma se da cuenta y lo trabaja, puede perfectamente llegar a ser una persona que se orienta a las soluciones y una persona que crece día a día con las cosas que le suceden ordinariamente. Tenemos que pensar que también hay un componente neurológico, un componente físico que podemos desarrollar. Hablamos de actitudes, pero de alguna manera el cerebro hay que alimentarlo, hay que crear esas conexiones o al revés, que también puede ocurrir. En principio, te voy a contar algo que tú misma sabes, que nosotros cuando nacemos con unos talentos y que también es verdad que esos talentos la gente, nuestra familia, la gente que nos rodea y tal, va viéndoles. Entonces, todo eso se va desarrollando. Pero luego ya llega un momento, se va desarrollando en la familia, se va desarrollando, también depende del ambiente, ¿no?, que se tenga en la familia, eso influye, el ambiente familiar influye muchísimo. Luego influye también mucho el ambiente escolar.
influye también mucho las amistades, el ambiente universitario, pero sí que es verdad que llega un momento en el cual tú ya puedes elegir y tomar tus propias decisiones. Al tomar tus propias decisiones, tú también eliges el alimento que quieres dar al cerebro. Si quieres realmente pues darle ese alimento de cosas que sean constructivas o, por ejemplo, ir a eventos o teatro, música, tal, todo eso sí que ayudará mucho a que el alimento del cerebro sea más positivo, o bien estar con personas que sean inspiradoras, más que con personas que más bien te machacan o más bien todo lo ven negro. Tal. No quiere decir que esas personas haya que dejarlas de lado, pero sí es verdad que tenemos que fomentar mucho más esos ambientes enriquecedores, incluso hasta esos programas de televisión, me atrevería yo a decir, ¿no? Que son capaces de sacar lo mejor de ti mismo. O una obra de teatro buena, o apreciar lo que se dice, ese alimento se da al cerebro, porque el cerebro de por sí ni es sensible y tampoco es no sensible, sino sencillamente se va habituando a lo que tú le das. Es lo mismo que el organismo. Se va habituando a la comida que tú le vas dando. Si te acostumbras a comer hamburguesas, hombre, a lo mejor quizá no eres capaz de degustar una gran comida, ¿no? Una comida buena, con calidad. Pues lo mismo el cerebro. Si tú le acostumbras a un ambiente que tira poco de ti para arriba, pues al final se va acostumbrando a eso y cada vez al cerebro, porque es vago, le va costando más como subir de nivel. Crecer es muchas cosas. También es cierto que cuando un niño dentro de un determinado entorno tiene unos talentos determinados, se le suele fomentar esos talentos y dejando aparte los otros. Por ejemplo, aquellos niños pues que leen antes o que hablan antes y que sin embargo pues se les da muy mal el deporte. Es una cosa que puede ser habitual. Entonces eso se va dejando de lado, bueno, pues no es importante y para que no cause frustración, pues haces lo que puedes o se hace lo que se puede, pero llega un momento en que si tú quieres superarlo o quieres superar esto o al contrario, eres capaz y de qué manera se puede hacer. Pues mira, en principio pienso que una persona se tiene que desarrollar, es mi opinión, se tiene que desarrollar armónicamente. Cuando digo que se tiene que desarrollar armónicamente es que en la vida tenemos muchas facetas y podemos destacar en una faceta más que en otra, pero el destacar en una faceta más que en otra y trabajarla para llegar a ser uno de los mejores, por decirlo de alguna forma, ¿no? A lo mejor quizá no se nos da bien, pero además nos gusta, ponemos eso, es mucho más fácil llegar, ¿no?, a conseguir lo que queremos o tener éxito en esa determinada faceta. Pero eso no implica dejar de lado otro tipo de facetas como pueden ser incluso las relaciones sociales, como puede ser incluso el deporte. ¿Por qué? Porque todo eso sí que te ayuda a la vez a ser el mejor en eso que destacas. Lo que ocurre que a veces tú tienes una imagen de ti mismo, cuando ya creces un poco, que tiene que estar también en armonía con la imagen que tienen los demás de ti, porque a veces no quieres defraudar. Tú tienes tu imagen de ti mismo muy interna, pero si los demás das otra imagen diferente, pues puedes defraudar. Y esto hace también que crezcas menos. No quieres defraudar al otro, no quieres defraudar a tu familia o a tus profesores o a tus amigos y sigues un camino que a veces no es el tuyo real. Puede pasar eso, que la presión social o la presión familiar influya en la toma de decisiones, por decirlo de alguna forma. Que tengamos miedo, quizá a lo mejor vivimos mucho de la imagen que nosotros causamos al resto de la sociedad, causamos en nuestra familia y tal. Pero eso yo creo que en realidad es una motivación externa. Me parece a mí, si he entendido bien la pregunta, Isabel, pero es importante fomentar esa motivación interna que sale del sentido que tú quieres dar a tu vida. O sea, cuando tú tienes un porqué, tienes un cómo. Si tú te propones ser un matemático excelente u otro tipo de profesión, imagínate ahora mismo que estamos con el proyecto este de Mujer y Ciencia, porque no hay chicas, no hay universitarias, no hay niñas que estudien ingeniería industrial, o hay pocas. Se está dando un impulso a todo esto. Pues muchas veces quizá es verdad que hay una creencia, a lo mejor una mentalidad de decir yo no soy capaz de hacer ingeniería, es mejor que me vaya a filosofía, que no quiero decir yo que la filosofía y las humanidades no sean importantes, son muy importantes, pero quizá el hecho de lo que tú has dicho, ¿no?, del el fracaso me condiciona,
el qué dirán me condicionan, el mira lo que ha hecho y no lo ha conseguido me condiciona. Entonces vamos más como a lo seguro, a decir yo puedo llegar hasta aquí, estoy segura en este momento y ya no quiero como dar otro paso más a arriesgarme, porque siempre un riesgo comporta pues que puedes salir o no puedes salir. O todo lo contrario, yo no hace mucho estaba en una conversación con una persona que iba a empezar su carrera universitaria y desde luego una persona superdotada, un chico con unas capacidades enormes, pero que quería hacer porque le gustaba una carrera de las llamadas entre comillas de letras. Desde luego allí se organizó un verdadero follón con los padres que decían que con esas capacidades tenía que ser. Él podía ser lo que quisiera, porque para todo y todo lo hará bien seguro. Es una lucha también el enfrentarse a tu entorno y decir, no, yo quiero hacer lo que me gusta, me da igual. Es que para esto también hace falta mucha capacidad. Esto es un poco lo que comentaba antes. A veces también puede ocurrir lo contrario. Es decir, te gustan cosas que en ese momento social están peor vistas que otras. Como por ejemplo, hoy en día tienen que ser carreras prácticas, carreras que vayas a conseguir un futuro brillante. Brillante siempre está unido a dinero y eso tampoco es así. Pues no, Isabel, eso que tú dices es súper cierto, porque es verdad que a veces con las personas pues que tienen muchísimas capacidades parece como una pérdida de talento, ¿no? El que se dediquen a carreras de letras. Y sin embargo, no es cierto eso, porque es importante, primeramente, que esas personas sean felices y que hagan lo que les gusta y van a ser las mejores en eso que les gusta. Y por otra parte, si esa persona es capaz ya de hacer lo que ella quiere, ahí está desarrollando, ahí sí que está teniendo un crecimiento personal inmenso, porque son experiencias vitales de, no voy a decir de enfrentamiento porque no lo son, ¿no? Sino de tratar de convencer de que a ella le gusta y que va a hacer eso, son experiencias vitales que son retos para ella y que le ayudan a crecer, a tener una mentalidad de crecimiento. Esa persona es resiliente. Por eso muchas veces cuando una persona va a emprender algo y tiene miedo y tal, es muy importante hacerle ver en su vida pasada qué experiencias vitales ha tenido, que en algún momento determinado ha tenido como la oposición de su círculo más cercano y ella ha sabido decir esto es lo que quiero y al final, o sea, ha sido así. Esto tiene también mucho que ver con identificar y desarrollar lo que soy, mirar hacia adentro y saber lo que soy para luego poder ir hacia afuera. Por supuesto, una persona que no es capaz de quererse a sí misma, por decirlo de alguna forma, que no es capaz de hablarse positivamente a sí misma, que no es capaz de tener una autoestima de ella misma, o sea, de saber lo que quiere, de también autoestima, no me estoy refiriendo a una prepotencia, no, para nada, no tiene nada que ver, es todo lo contrario. Una persona con prepotencia quizá es una persona que no tiene autoestima, pero esto es otro asunto. Me estoy refiriendo a una persona que es capaz y que sabe cuáles son sus fortalezas, y que sabe cuáles son sus debilidades y sus limitaciones. Pero ella, para hacer que esas limitaciones influyan menos en lo que ella quiere conseguir, se apoya en esas fortalezas. Entonces, esto es importante a la hora de afrontar con realismo los caminos en la vida, profesionales o de cualquier otro tema. O sea, el conocerte a ti misma o a ti mismo, eso es muy importante, porque sabes perfectamente que, aunque una cosa sea difícil, te vas a apoyar en esa constancia. Si la constancia para ti es una fortaleza, si además el esfuerzo para ti es una fortaleza, si además el don de gentes, que a lo mejor te sirve muchísimo, es también una fortaleza, entonces sabes que aquello lo puedes superar apoyándote en esas fortalezas. Es verdad que a lo mejor te fallan, tienes las limitaciones. No conozco nada de eso que me voy a proponer. Para mí es nuevo, me da miedo, son limitaciones, pero esas limitaciones tienes recursos para superarlas. ¿Cuáles son los recursos? Los vas a generar apoyándote en esas fortalezas. Vas a hablar con uno, vas a hablar con otro, te vas a enterar, vas a dedicar tiempo al estudio, a enterarte, a todo. ¿Cómo además canalizar las frustraciones que a lo largo de cualquier vida se nos van a dar en un sentido o en otro? Eso también es importante para crecer, porque todo nunca será positivo. A veces habrá cosas negativas, siempre habrá cosas negativas. Y saber cómo podemos, de alguna manera, seguir viviendo con esa resiliencia de la que hablabas antes, saber adaptarnos a lo malo, quizás sea también una manera de crecer importante. Pues mira, sí, porque cuando tú
emprendes un camino, tienes un riesgo. Nosotros tendemos, la naturaleza humana yo creo que tiende a tenerlo todo muy seguro para poder movernos con muy bien, con una seguridad grande. Nos da seguridad. Sin embargo, la incertidumbre está tan presente en nuestras vidas que tenemos que correr ese riesgo siempre, porque si no, no haríamos nunca nada. Entonces, lo de la frustración es importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando pienso en la frustración pienso en el siguiente ejemplo. Cuando yo hago algo mal, o sea, la capacidad de aprender de los errores. Cuando yo hago algo mal, me puedo preguntar, ¿por qué he hecho esto mal? Y mi cerebro me va a contestar automáticamente, porque eres idiota, por ejemplo. Sin embargo, si yo me hago la siguiente pregunta y digo, ¿cómo puedo salir de esta situación? Ya que he tenido este error, ¿cómo puedo yo salir de aquí? Hombre, automáticamente haciéndonos esa pregunta, el cerebro se orienta a buscar soluciones, que es lo positivo. No quedarme en decir, lo he hecho mal, soy idiota. Y si me quedo ahí, es una frustración y esa carga la llevaré conmigo, aunque sea una cosa pequeñita. En cambio, de la otra forma, saldré adelante porque enseguida empezaré a visualizar soluciones por donde puedo tirar para salir de esos errores que he cometido. Es importante entonces, por lo que estoy viendo, saber qué preguntarse a uno mismo, porque según lo que nos preguntemos, así también responderemos y responderemos de una manera positiva para seguir adelante. Lógicamente, esto es como a un ordenador. Si tú le das a buscar y le pones la palabra adecuada, te lo va a buscar antes el documento, que si dices tú, no sé cómo se llama este documento, no sé, voy a empezar a probar, tal, que entonces al final te lo puede encontrar, pero hemos gastado más tiempo y tal. O sea, el cerebro está orientado siempre a responderte, siempre y cuando la pregunta que tú le hagas sea una pregunta correcta. Por eso muchas veces hay que pensar primero qué quiero que me respondan para formular la pregunta, por decirlo de alguna forma en general, ¿eh? Hay otra cosa que también me llama la atención y es que en nuestras vidas muchas veces pensamos mucho más en lo que nos ha pasado, es decir, en el pasado. También pensamos continuamente en lo que está por venir, que puede venir o no venir, y pensamos mucho menos en el hoy, en lo que estamos viviendo ahora. No me refiero en este justo momento, pero sí en este entorno inmediato, que es el que sabemos seguro que tenemos. Efectivamente, Isabel, y esto se lo oí yo una vez a Mario Alonso. Además, voy a parafrasearle, no exactamente, pero que se me quedó la idea, ¿no? Porque, como bien sabes, este es un cirujano, no sé si es un neurocirujano o es cirujano solamente, pero bueno, es un hombre con muchísima formación y con un conocimiento antropológico muy grande, ¿no? Además, coincide con lo que yo pienso también, que es que somos una unidad, la persona, y no podemos desglosar facetas. Entonces, normalmente el cerebro lo que hace es, le cuesta mucho el presente, le cuesta muchísimo centrarse en el presente. Entonces, o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, dependiendo de las personas. Hay personas que tienen tendencia por naturaleza a orientarse siempre al pasado y hay personas que por su naturaleza tienen tendencia, también por todo eso que hemos visto, de cómo naces, lo psicológico y todo eso, tienen tendencia a enfocarse en el futuro. Al fin y al cabo, las dos cosas pues nos hacen, ¿qué es lo que hace? Que no podamos vivir el presente. Entonces pasamos por la vida sin vivir, porque no vivimos. Es lo que ahora mismo está tan de moda, que bueno, esto es muy antiguo, que es el mindfulness. Queda muy bonito en inglés, muy glamuroso y tal, pero en realidad es la atención plena. O sea, centrarse en el presente y vivir en el presente. Él también dice que no es suyo, pero cuando ahora mismo que estamos tú y yo, que estamos teniendo una atención plena las dos, ¿no? De a lo que nos estamos escuchando, no hemos dejado ninguna de las dos, Isabel, que en esa silla se sienten las preocupaciones. Y esa es la atención plena, no dejar que se sienten a nuestro lado, nada de aquello que nos puede impedir escuchar bien y tener una conversación buena. Resumir todo lo que estamos diciendo es difícil, pero por hacerlo en este último minuto, ¿cuáles serían entonces, si volvemos al principio de la conversación, esas actitudes vitales para la superación personal que nunca debemos olvidar? En primer lugar, ser protagonistas de tu propia vida. Cuando te pasa algo, tú tienes que saber salir adelante y no ser víctima de la sociedad, decir, me ha pasado, porque me ha pasado, no, ser protagonista de tu vida. Otra actitud podría ser, de lo que hemos hablado, hay muchas, aprender de los errores, sería otra. Y otra actitud también que podría ser para superar, ver cómo nos hablamos a nosotros mismos, ver qué nos decimos cuando tenemos un error, si realmente nos machacamos, qué preguntas nos hacemos. Y la atención plena también en saber, en orientarnos hacia las soluciones, siempre. Podríamos decir muchísimas más, porque también para eso
para la actitud, o sea, las actitudes también tienen mucho que ver con el entorno en el que nos movemos. Es mucho más fácil salir adelante en un entorno favorable, que hay confianza en nosotros, o que la gente nos demuestra confianza, que en otros entornos en los cuales a lo mejor, como hemos dicho antes, decir, tú tienes que hacer esto porque tienes estos talentos y lo otro me parece un despilfarro. Entonces, siempre que una familia te apoye en aquello que tú quieres, o una empresa, o un equipo, es mucho más fácil que tú te orientes a la superación. Seguiremos hablando seguro de superación personal y de otros temas en torno al crecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel.